A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Nuevamente, la mascarilla. No es que les esté recordando, ni mucho menos. No, yo mismo me recuerdo el uso de la mascarilla. He escuchado varios criterios en el sentido que al parecer este año, en el transcurso de este año, podríamos tener buenas noticias respecto de este combate al virus que tanto daño le ha hecho al mundo. Así que continuemos cuidándonos, usando la mascarilla. Ese es un propósito que lo debemos tener casi como un ritual. Perdonen, a lo mejor estoy extremando en la expresión. Me voy a permitir hacer un relato. Lo voy a intentar construir. Desde luego, el propósito apunta más allá del hecho histórico, de la violencia con la que se cometió este asunto, del poder usando todo ese aparataje cuando se lo usa para malévolo, absolutamente irracional, obsesivo, torpe y corrupto. Ese no es el poder, esa es una herramienta en manos de bandidos persiguiendo a la gente, destruyendo instituciones. Pero bueno, pues el tiempo pasa y ocurre que nos encontramos con novedades. No tengo deseo siquiera de alegrarme de lo que les ocurre a ciertos tipejos. No, pero hay que narrarlo, hay que relatarlo. El año 2007, quien asumió la presidencia de la República desde la segunda vuelta hizo un alarde obsesivo, audaz, obsceno, por supuesto. Se cuidaba las palabras para no desencantar a los suyos, a los que lo financiaban, por supuesto, Chávez. A su mentor, no creo que directamente, sino con memorándums a través de personas. Los Castro. Lula, este gran tartufo, que tenía como herramienta el Bandes, el Banco de Desarrollo Brasilero, y que además las tenía a destajo a las compañías brasileras para en forma corrupta ofrecerlas para que contraten con los gobiernos. Ahí está el resultado, ¿no? No es un asunto que se me ocurre, ni mucho menos, pero en su momento lo advertimos, porque teníamos conocimiento del tema. Porque si en términos personales, si me voy a referir así, me preparé para llegar al Congreso del año 2007, con una campaña desde el 2005, tenía pues que enterarme de lo que pasaba, porque me proponía ser un fiscalizador también, pues, evidentemente, y desde luego un legislador en la construcción de leyes. Entonces quiero en este relato decirles y recordarles, y que recordemos, porque vale la pena también recordar de que muchas personas se hicieron de la vista gorda. Otros aplaudían. No, pues es que la repartición del poder incluso
se inició por embrutecer a ciertos legisladores que se ofertaron a ser parte del golpe de Estado, para luego ser parte de la troncha, término que ya no se usa mucho, ser parte de la troncha. Ser parte aun cuando sea de los huesos. Pero claro, Correa se proponía otra cosa. Y los acólitos, no sé si todos, pero la gran mayoría, solo vivían el oportunismo mediático, coyuntural, mediático. El año 2007, yo podría decir que mucha gente, y le voy a poner comillas, como que quería un cambio. ¿Qué cambio, pues? ¿Que no tenían ejemplos como el de Venezuela, el de Cuba mismo, el de Bolivia? ¿No se daban cuenta? ¿Cómo no, pues? Pero eso de declararse sordo, ciego y mudo, eso suele ser de repente un buen negocio. Que Correa quería una nueva constituyente para cambiar el país, para arrancarlo de las manos de la partidocracia. Viejo discurso, torpe, minúsculo, nada de nuevo, más de lo mismo. Pero bueno, ya luego de haber, luego del resultado de la segunda vuelta, y no digo luego de haber ganado las elecciones, porque algún día ojalá también eso tenga una desclasificación tecnológica para ir a hurgar hasta el último escondite en la ratonera donde se metían a elaborar todo este producto. Entonces inició un peregrinaje por el país, pidiendo el apoyo del pueblo. Todo eso era ficticio, falso. Pararse en una tribuna y ofertar cerrar una de las funciones del Estado, ese no era un compromiso. Primero, de él cualquier cosa se podría esperar. Y los que lo aplaudían, unos entendían y la gran mayoría no. No, pues los acólitos más cercanos sí cuantificaban lo que eso valía. Y bueno, se inició el proceso. Nos posesionamos los diputados. Y todos los días teníamos los tumultos desfilando por donde funciona ahí el Banco Central, porque tenían cerrado el Palacio Legislativo. No, pues lo tenían cerrado, reservado para ellos. Y había terminado su reparación luego del incendio del 2004. Entonces, todos los días había un asedio, había, si se quiere, presiones, chantajes ahí alrededor del Banco Central, amenazantes. Hay algunos que han desaparecido por completo, los que amenazaban en las calles. Por completo, no sé por qué. No sé si viven todavía siquiera. Por ahí había un Ponce que desfilaba con cartulinas dibujados unas ratas queriendo hacer una especie de comparativo. ¿Cuál rata? Pues tú mismo, pues. Has desaparecido, Ponce. Vivía involucrado en el discurso de los derechos humanos. No existe. Yo no recuerdo el nombre. Bueno, lo que quiero decir es que se inició el proceso y en paralelo el correísmo usó un poco de truanes que ni siquiera gritaban consignas, excretaban, no tenían discurso, no verbalizaban nada, pero asaltaron el Tribunal Supremo Electoral. Y claro, la noticia del asalto al Tribunal Supremo Electoral fue en última página, con letras casi ilegibles, es decir, una nota. Pero no se dan cuenta que lo que estaban tratando eso por las buenas o por las malas, aun cuando
no por las buenas, sino por la tarifa. Ya habían conseguido virar la mayoría del Tribunal Supremo Electoral. Pero estoy absolutamente convencido. Lo otro era apenas una escaramuza, ¿no?, para la gente entretenerla, y a los adherentes también pues disfrutar de su adhesión, haciendo la traducción de que esa era en una encuesta, o ese podía dar un resultado de que el país los apoya. Bueno, pues llegó el día de la Constitución del año 1998 establecía en forma normativa y precisa que sí, que el presidente tenía la facultad para convocar a una consulta popular, por supuesto. Pero asimismo tenía definidas reglas. ¿Luego de qué? De que se ha negado una reforma constitucional por parte del Congreso. Y luego de haber pasado un año de trámite, porque un año era además el candado constitucional para no estar en reforma tras reformas, pues, o 12 veces al mes o todas las semanas. No se cumplió con eso. No se cumplió con eso. Y claro, de pronto viraron. ¿Cabrá el término? No. Ese desde que nació estaba listo como para estar en el otro lado. En el lado que hoy le corresponde, pues, por supuesto. Y me voy a referir a quien presidía el Tribunal Supremo Electoral, pues. Adhirió a la mayoría del correísmo que consiguió con el señor Mollet. Voy solo a citarlo de paso porque está muerto el señor Rivadeneira. No voy a hacer ningún tipo de adjetivación respecto de él. La señora Elsa Bucarán, que ellos eran una especie de bisagras, estaban con el uno y con el otro. Quiero comentarles, no porque me lo contaron, porque lo viví. En la lista del Partido Roldosista Ecuatoriano constaba encabezando la terna, porque la Constitución decía que los integrantes del Tribunal Supremo Electoral deberían salir del resultado de los partidos políticos más votados que proponían sus nombres. Y la persona que el PRE propuso fue el doctor Héctor Solórzano Constantine. Estaba en la terna, por supuesto. Estaba en la terna que encabezaba la señora Elsa Bucarán. Y el Congreso Nacional podía escoger entre uno de los tres. Terna. No necesariamente el que encabeza la terna. Y resulta que analizando el personaje, porque además se suponía que nadie quería votar por la señora Elsa Bucarán. No, pues, ¿cómo puede votar el señor Páez, por ejemplo, por la señora Elsa Bucarán? Si para ellos era una especie de lacra. Pero claro, cuando se trate de encontrar una salida para ver de qué se benefician, pues no, o sea, eso es lo de menos. Y se inició la votación. Seguramente no lo recuerdan, señoras y señores, los que deberían recordarlo. El país político. No solo el país nacional, el país político. Y antes de proclamar el resultado, lo sacaron de la terna por orden del partido político. Y ahí debimos haber, y debieron haber muchos darse cuenta de lo que les voy a decir. Si ya estaba votándose, el presidente del Congreso, quien fungía en tales funciones, no debió haber permitido ni haber parado la votación, pues no, ya estaba en proceso. Era un proceso legislativo de designación. Y claro, se detuvo la votación. Un momentito, vamos a eliminarlo al señor Héctor Solórzano. Y ahora, a poner un nombre, ya ni siquiera recuerdo a quién lo pusieron. Y de pronto íbamos a votar por la señora Elsa Bucarán.
Claro, para los quiteños era un imposible, pero movieron los hombros y la eligieron. Así que la mayoría, conformada por el señor Acosta. ¿Por qué me refiero a este tema? Porque acaban de retirarle la visa a los Estados Unidos por indeseable. Dicen que no es merecedor de ingresar a los Estados Unidos. Bueno, últimamente los Estados Unidos nos está dando un poco de ayuda, dicen unos. Otros dicen hasta nos están resolviendo temas. Yo estoy repitiendo, no es que adhiera a eso necesariamente, estoy repitiendo. ¿Y cómo nos enteramos que le han quitado la visa a este sujeto? Porque se aventura a pretender curarse en salud poniendo un tuit en donde dice que le han retirado la visa. Y claro, usa una ironía del mismo tamaño de su autor. Porque la ironía es patrimonio de gente inteligente, no de imbéciles. Pero lo dice, me han quitado la visa, han retirado la visa a los Estados Unidos. Ya no podré ir a Disney, ni podré ser general. ¿Se dan cuenta institucionalmente la policía la desfachatez de este sujeto que se burla medio tratando de insinuar de que los generales de la policía todos son objeto de retirarles la visa? ¿Se dan cuenta? O sea, la torpeza hace decir semejante cosa, pero además, pues, yo entiendo que por la burla que pretende para el gobierno americano, estarán un poco diligentes en decirle al Ecuador no solo que le han retirado la visa, sino cuáles son las consideraciones que pueden ser causales incluso de haberle retirado la visa, que tiene mucho dinero en cuenta de los Estados Unidos y que lo dejaron sin el billete. Bueno, eso es por lo de menos, pero no hacerlo de menos para él. Pero el hecho es que le retiraron la visa. Este sujeto fue el vocero fundamental para justificar la destitución de los diputados y ponerle en bandeja a Correa el camino libre a su aventura corrupta y criminal sentenciada por la justicia. Ese fue el punto de partida. Eso debe haber costado en crudo y en cocinado mucho. Porque hoy nos enteramos pues de que ha estado de conjuez de la Corte Suprema. En crudo y en cocinado. Este fue el sujeto que decía que nos ha destituido porque se convirtió en un súper que en proceso de elecciones era poco más que un pontífice, poco menos que un pontífice. Y resulta que los diputados, de acuerdo a la Constitución de 1998, teníamos un juez natural, único, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue una de las reacciones de los diputados destituidos, concretamente la señora legisladora Lucía Burneo, con un abogado distinguido y conocedor, con el doctor Mauricio Gándara Gallegos, que acudieron a la Corte Suprema a pedir que reclame la competencia. El presidente de la Corte, claro, el cochero de Drácula de entonces, no se le ocurrió pues darnos paso. No, pues, todo esto era un plan donde todos caían. ¿Por qué? Frente a la aventura correísta, era obvio que para ellos que podían quedar varias vacantes. Hablo de vacantes en términos solo de usarlo, ¿no? Vacantes. Porque la aventura, pues evidentemente la aventura deja espacios. Pero no queda ahí, pues. No queda ahí. Finalmente nos ubicaban como funcionarios públicos, cuando la Constitución decía que somos dignatarios, que teníamos fuero de Corte Suprema. Y todo se hizo tabla rasa, todo se irrespetó.
No se cumplió con el requisito de que el presidente de la República cumplía las reglas como para poder convocar a una consulta popular. Es decir, nada sirvió. Y lo hicieron, pues. Y lo hicieron. El Tribunal Constitucional de la época, luego de un amparo de un juez negado en apelación, resolvió restituir a los diputados. Restituir a los diputados. Esa era su obligación. ¿Y qué hizo el presidente del Congreso, Ceballos? Nos convocó, pues, restituyéndonos. Pero los secuestraron. Los jefes de bloques, ahí estaban, pues, estos que ahora hablan de democracia y que supuestamente se convirtieron en adversarios del correísmo. No, fueron tontos útiles y quedaron así, de tontos útiles, y están con ese estigma de haber sido y de haberse prestado para el golpe de Estado. ¿Qué hicieron luego? Pues convocaron a los manteles, a alternos, que los tenían concentrados en el Hotel Tambo Real en la ciudad de Quito, pagándoles sueldos, viáticos, comprándolos. Ese fue el punto de partida de esta aventura, señoras y señores. Pero no solo eso, pues vinieron los manteles y lo primero que hicieron es destituir al Tribunal Constitucional y nombrar Tribunal Constitucional de los manteles, que lo primero que hizo fue ratificar la destitución de los diputados. Pero el jefe de esta aventura obscena fue Acosta Cisneros, que hoy los Estados Unidos le dice: le retiro la visa porque usted no puede ingresar a nuestro país, no tiene credenciales mínimas para visitarnos. El origen de toda esta aventura del correísmo tuvo entonces en este sujeto el mejor aliado. Yo no solo hablo de los diputados, me duele y lamento tener que hablar de los deudos de los diputados, porque fallecieron. El señor Leonel Cedeño, el señor Maya de la provincia de Imbabura, Leonel Cedeño de Manabí, el señor Ricardo Borja de la provincia de Cotopaxi, el señor Luis Fernández Ceballos de la provincia de Manabí. No tengo duda que en más de uno debe haberse agravado sus problemas de salud frente a semejante golpe. Así nomás se inició la aventura que fue a parar en Montecristi y que nos dio la Constitución, de la cual hoy muchos de los que callaron en la época dicen: volvamos a la Constitución del año 1998. Para llegar a eso, desmontando todo lo que se hizo luego de Montecristi, habrá que hacer todo un trabajo minucioso, constante y por largo tiempo. Porque cierto es que perdieron las elecciones, pero el nubarrón está ahí. Y todos los días van a intentar, por la vía de golpes de Estado, de alzarse con el poder. Ojalá estemos con los dos ojos bien abiertos para impedirlo. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.